Buenas tardes. Video correspondiente a la semana 4 de la materia Teoría Económica, presentada por un servidor, Erwin Gerardo Domínguez Amador. Primeramente, empezaremos por definir qué es la política fiscal. Y esta se entiende como el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. La política fiscal, si bien integra tanto a la política de ingresos como a la de gasto, suele ser identificada de modo corriente solo con la primera. En este sentido, la política fiscal parte de definir sus fuentes de financiamiento, tanto como los principios de su aplicación. Además, en el caso de los tributos, estos se refieren a la identificación de los hechos y objetos de imposición, los sujetos obligados y las bases cuantitativas de aplicación en términos de tasa, cuotas o tarifas. Para financiar sus funciones, el Estado cuenta esencialmente con 4 fuentes principales, las cuales son los impuestos, el cobro por la prestación de bienes y servicios públicos, con fundamento en las atribuciones de derecho público y privado, el endeudamiento, las transferencias unilaterales nacionales e internacionales de las cuales es receptor. Los impuestos es algo que todos tenemos la obligación de cumplir con los mismos, los cuales los podemos pagar de manera directa o indirectamente. Directamente, como al nosotros ser empleados, el patrón nos descuenta un porcentaje de nuestros ingresos, que son los impuestos, que son principalmente el IVA y el ISR. Indirectamente, en la adquisición de bienes y servicios, en los cuales nosotros pagamos un impuesto sobre la renta, que es el IVA, el impuesto sobre el valor agregado, y el ISR, que es otro impuesto que tiene su mayor tributación, que eso ya es en los ingresos de las personas que generan empleo o que tienen la generación de algún bien y servicio. Como parte de su política fiscal, un Estado debe decir en qué impuesto debe tener su mayor fuente de ingresos, es decir, si prefiere gravar el consumo o en mayor medida hacerlo con el ingreso, el capital o la riqueza. Ahora bien, una forma de aumentar el grado de desarrollo o crecimiento económico es mediante el gasto público y este es utilizado para dotar de servicios básicos a la sociedad y persigue los siguientes fines, que son 3: prestación de servicios públicos de carácter judicial, administrativos y de seguridad, que como su nombre y su esencia lo dicen, son atribuibles al Estado para beneficio de la sociedad y de la población. En México se utilizan principalmente 3 fuentes de ingresos para financiar el gasto público: la tributación mediante el cobro de impuestos, la venta de bienes y servicios que presta el Estado a través de sus dependencias, organismos y empresas productivas, además del endeudamiento interno y externo que consigue el Estado, mediante la contratación de créditos o emisión de bonos colocados en los mercados financieros. En general, el cobro de impuestos es considerado como la principal fuente del gasto público, ya que es obligación de los ciudadanos contribuir mediante el pago de impuestos al financiamiento mediante el pago de impuestos al financiamiento de las necesidades del Estado, es decir, para la operación de su gobierno, la atención de su población y el ciudadano de su espacio territorial. Las fuentes de financiamiento del gasto público pueden clasificarse por el origen o la naturaleza de los recursos de las que provienen ellas,
ya sean propios o financiados. Si los fondos son obtenidos por el gobierno, un organismo descentralizado o empresa de la administración central con fundamento en sus atribuciones de derecho público o privado, se consideran ingresos propios. Si son proporcionados por una institución u organismo ajeno al sector público federal o perteneciente a este, como es el caso del Banco Central, a través de la emisión de deuda pública, pero deben ser retribuidos a su proveedor, considerando que se consideran financiados. En México, los ingresos tributarios son captados por el gobierno mediante el cobro de impuestos. Los no tributarios son captados por conducto de las dependencias, organismos y empresas, y el financiamiento mediante el endeudamiento interno y externo, entre los que destacan los instrumentos de deuda como los certificados de la tesorería, que son los CETES, los bonos de desarrollo, que son los bondes, llamados bondes, y los bonos públicos, que son los bonos de la nación, que el gobierno federal emite a determinado vencimiento y a cierta tasa de interés pagaderos en pesos. De esta manera, el gobierno lo que hace, emite un bono, o sea, emite parte de su capital, por decirlo de una manera, para que las personas, los ciudadanos, invertamos, contribuyamos con una cierta cantidad de dinero, en la cual nos van a pagar un cierto porcentaje de interés a un término, porque no pueden ser de un término que no venza nunca. Simplemente deben tener cierto término, para que, dependiendo del término de cada uno de los bonos, de sus certificados, puede ser mayor o menor el porcentaje en el cual se retribuye el interés, que en todo ámbito financiero, si el plazo de inversión es más largo, el interés es más alto. Caso contrario, si obtenemos certificados o bonos con vencimiento un mes, el interés va a ser mínimo. Por su parte, el financiamiento del gasto a través de los impuestos se obtiene del cobro de los impuestos que las personas y empresas realizan para financiar las necesidades del gasto público, tales como son los servicios de salud, educación pública, erogaciones para hacer frente a la seguridad y defensa nacional, gastos relacionados con los sistemas de protección y asistencia social, así como los costos de inversión pública en infraestructura, como puentes, caminos, carreteras, aeropuertos, puertos, entre otros, que es donde principalmente el Estado invierte para la mejora del mismo. Cabe señalar que los ingresos obtenidos por impuestos son una de las fuentes de financiamiento más segura, sana e importante del gasto público, debido a que son ingresos recurrentes que generan un efecto positivo sobre las finanzas públicas y la economía en general. Como ya lo he mencionado, nosotros, por ser ciudadanos, tenemos obligaciones, y una de nuestras obligaciones es contribuir al Estado para que se financie por medio de nuestros impuestos, que pagamos directa o indirectamente. Como mencioné, tenemos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que se cobra en todo bien y servicio y producto que nosotros compramos. Podemos comprar un refresco en la esquina y o en algún comercio, y ese refresco ya tiene un IVA grabado, el cual no es un ingreso directo para el Estado. Este impuesto no es ni para el productor ni para el consumidor final, sino para el Estado. Ahora bien, el financiamiento del gasto por la prestación de bienes y servicios públicos se da cuando el Estado pone a disposición de las personas físicas o morales la venta de algunos bienes que posee o servicios que produce.
Si mal no recordamos, antes había el Servicio de Administración y Generación de Bienes, que hoy en día es el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, por el medio del cual todos los bienes enajenados por el gobierno se venden en una subasta pública que es regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es una manera de regresar dinero para el financiamiento del gasto público. Para financiar principalmente las necesidades del gasto público, como lo acabo de mencionar, los ingresos que el Estado obtiene por la venta de bienes o prestación de servicios son básicamente aquellos ingresos no tributarios que recaudan las dependencias y entidades de la administración pública e ingresos de organismos y empresas, principalmente que se derivan de la explotación de un bien público y o prestación de un servicio público en uso de las atribuciones exclusivas del Estado o en usufructo de las normas del derecho privado. Esto lo puede ejemplificar por medio de lo que es el pago de derechos para algún trámite, digamos, el pago de un certificado de libertad de gravamen. Es un servicio que presta una dependencia, la cual es un medio de ingresos para el Estado. Hablando sobre el marco legal de los ingresos tributarios, entendamos que en México el pago de impuestos es obligatorio para toda persona residente en nuestro país, tal y como lo establece la CPEUM. Estos recursos son utilizados por el gobierno federal para financiar las necesidades del gasto público de un ejercicio fiscal determinado. De manera específica, la CPEUM señala la potestad que tiene el Estado para cobrar impuestos y obligaciones de los ciudadanos para pagarlos en las leyes y códigos federales. Particularmente, la Ley de Ingresos de la Federación establece los montos, cuotas y tasas de las diversas contribuciones, en tanto que la Ley de Servicios de Administración Tributaria se establece la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcionalmente y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento de disposiciones. Y con esto doy por concluida mi participación de esta semana. Gracias.